En la semana de RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Don C. con César Zamora Bento. Bien, le damos la bienvenida a esta hora a César Zamora Bento, economista y reconocido analista en temas políticos. Qué gusto saludarte, César. Buen día. Muy buenos días, José. Qué bueno empezar el año con una entrevista. Un año nuevo con problemas viejos, ¿no? Pero no hay que perder el optimismo, naturalmente, ¿no? Pero también no hay que perder de vista los principales temas que tenemos, ¿no? Y hacia dónde pueden dirigirse por el tema económico, el tema político, ¿no? El tema social. Hace una semana nosotros conversamos ya al cierre del 2023, ¿no? Un poco haciendo un balance, ¿no? Pero miremos ahora en perspectiva cuáles son las proyecciones hacia el 2024. Hemos comenzado con, en realidad, más incertidumbre que el inicio del 2023, ¿no? Con una anunciada renuncia y una desmentida renuncia. Y en realidad a mí me ha parecido eso una fábrica, un muñeco fabricado. Claro, algo así como el Día de los Inocentes, ¿no? Sí, me ha parecido de la manera más burda, más grotesca, de la manera como ha operado el gobierno. Digo cómo ha operado el gobierno porque la Presidenta de la República sabe de este tema. Mira, en cuanto a la perspectiva, en prospectiva, lo que va a hacer la economía, José, la economía no hace milagros. Sencillamente tiene que haber acciones de parte de los actores económicos y uno de ellos es el gobierno. No puede haber crecimiento económico si el gobierno desincentiva la inversión privada, si es que el gobierno se mantiene paralizado en su lógica de dar señales para dar seguridad a los inversionistas en un escenario nacional y mundial complicado. Entonces no hay esa, ya siendo objetivos y mirando las cosas en serio, no hay ninguna señal que nos diga a los peruanos, a quienes estamos detrás del desarrollo económico del país, de que va a haber mejoras en la generación de empleos, en el incremento de ingresos, en la recaudación fiscal, y por lo tanto las perspectivas, si es que no se dan señales, son negativas. Súmale a los efectos que podría traer consigo las consecuencias del niño costero, niño global o como se le quiera llamar, que tampoco ha habido acciones concretas y definitivas para poder por lo menos paliar un evento que se nos va a venir encima y que va a golpear dos sectores económicos fundamentales, la agricultura y la pesquería. Entonces, si es que el gobierno no hace su chamba, si es que el gobierno mantiene un ministro de Economía totalmente ineficiente, o sea, yo no sé, en una empresa privada el fracaso se castiga con el retiro de la responsabilidad que se le asigna. Pero acá no, pareciese que el fracaso, la mala gestión, los malos datos, se premian con permanencia. Dice que la inflación va a ser del 2%. ¿De dónde saca esa cifra este señor? O sea, ¿qué nos quiere decir? Que porque estudió en la uni ya tiene la iluminación como para poder decir que terminar el año va a ser del 2%. ¿Por qué engaña a la gente? Dice que el crecimiento se va a dar, pero ¿bajo qué perspectivas? El crecimiento no es un deseo, el crecimiento es resultado de acciones concretas. Y lamentablemente, hoy por hoy, el gobierno no está haciendo su chamba y el sector privado está cómplicemente en un silencio lamentable, creo yo. Ahora, aquí hay un tema. Tú acabas de señalar las proyecciones que se están planteando en términos inflacionarios, en términos de crecimiento. Pero también acabas de señalar que en economía los resultados se dan en función a las acciones que se cumplen. Acá no hay brujería.
Así es. Hay que decirlo con todas sus letras. Acá o haces las cosas bien y los resultados lo puedes exhibir al término del 2024, o sigues en la misma senda, y vamos a ir tras pies y tras pies. Entonces, cuando tú haces el enfoque de lo que se necesita es inversión privada, yo lo que veo y lo poco que he visto del ministro de Economía y Finanzas ayer, decir, vamos a luchar para reactivar la economía, pero lo que yo no veo, que nadie le pregunta cómo es que reactivamos. Deme 2 ejemplos de cómo reactivamos la economía. Vamos a abrir las puertas a la inversión. ¿Se está conversando usted con agentes inversionistas del país e internacionales? ¿Tiene ya avances en eso? ¿Se han comprometido inversiones al país? Punto 1. Segundo, ¿de qué manera se va a manejar el gasto público? Ojo, ayer conversaba con un economista senior del Instituto Peruano de Economía y me indicaba que lo que ha subido más en nuestro país son las planillas. El 1%, más del 1% del PBI está destinado a planillas, a gastos corrientes. Entonces, son 2 temas puntuales sobre el cual no se dice absolutamente nada. Entonces, cuando tú haces toda esta gráfica de que en economía las cosas no solamente tienen que anunciarse, tienen que hacerse, sigue la duda. Entonces, tracemos esa perspectiva. Si seguimos en este rumbo, difícilmente vamos a alcanzar las metas. No hay crecimiento. La inflación se puede mantener, pero por un nefasto concepto de reducción de la demanda. Entonces, la gente no va a tener plata para ir al mercado a comprar y por lo tanto la presión por los precios va a ser negativa y podría bajar los precios, pero eso no es halagüeño en el sentido de que no hay presión de precios porque la gente no está consumiendo y se está empobreciendo más. Un pobre extremo, no puede ir a comprarse pues un iPhone, ¿no? Por decirte una cosa así, o puede irse a comer un pollo a la brasa en Bembos, ¿no? O sea, no. Ese sector se va a reducir y los precios podrían bajar. Pero la mayoría de las personas van a verse en angustia porque no van a tener medios con qué ir al mercado a comprar los bienes y servicios que le dan satisfacción. Y va a ser, eso se va a dar porque sencillamente no tienen empleo. Y no hay empleo porque no hay inversión. Así de sencillo. Entonces, lo que debería decir el ministro de Economía, yo me pongo el fajín aquí, el ministro de Economía, yo diría, señores, vamos a ir de la mano con los inversionistas mineros, en primer lugar, a resolver los problemas de conflictividad que existen en cada una de estas zonas para sacar adelante estos proyectos, llegando a acuerdos con las comunidades de tal manera que haya un proceso gana-gana. Así, de la mano, sin tener la vergüenza, sin tener el complejo de que me digan, uy, está con los empresarios, como si los empresarios fueran los monstruos. Pero además hay otro detalle, César. Diría, las medidas de prevención ante los desastres que se podrían venir. Eso también implica inversión pública y generaría puestos de trabajo mientras se arreglan las cosas. César, pero además hay otro detalle. Nos han hecho creer que somos un país antiminero. Hay un grupo, sí, muy reducido en el país de antimineros que activan las 24 horas del día. Eso hay que reconocerlo. Pero no somos un país antiminero. La gente no rechaza la minería en su mayoría en el país. Lo que la gente quiere ver es que eso se traduzca en su desarrollo. Y eso es responsabilidad, valor compartido del Estado. Por supuesto. Entonces, cuando tú dices, ¿no? Parecería que se tiene vergüenza. ¿Y sabes por qué? Porque yo he estado en muchas oportunidades en Arequipa. Y en Arequipa, mucho se habla de Tía María, ¿no? Pero se habla a media voz. ¿Y sabe por qué se habla a media voz? Porque fabricaron todo una leyenda urbana, en el sentido que gran parte de la población de El Tambo, donde se ubica el proyecto, está en contra de Tía María.
hay un sector que está en contra, que no es mayoritario. Pero ¿por qué se creyó toda esta leyenda? Porque desde Juan Manuel Guillén, después han venido otros gobernadores, ellos han ido abonando, y ningún gobierno de turno ha salido al frente. Esa es la realidad de las cosas. Entonces, la empresa probablemente ha tenido desaciertos en un primer momento. Hoy ha trabajado de una manera alineada con las comunidades, tiene todo listo para poder, si se quiere, tener ya la posibilidad de operar, y lo van a hacer, pero para eso se requiere un acompañamiento. ¿Por qué te hago toda esta gráfica? Porque cuando tú preguntas, tienen vergüenza, y parecería que se tiene vergüenza de decir, nosotros vamos a apostar por la minería. ¿Por qué? La gran pregunta es ¿por qué? Yo tengo una respuesta. Responde a un chip ideológico de la señora Boluarte. Yo tengo esa respuesta, no sé cuál sea tu reflexión. Y ese chip ideológico viene siendo recargado por las ONGs que existen en diferentes espacios, ubicados estratégicamente, financiados desde afuera por intereses subalternos, acompañados con instituciones como IDL Reporteros, por ejemplo, que manejan la parte del sistema de justicia, que intimida a las autoridades, algo así como si te veo como un empresario minero, te hago polvo a través de los instrumentos mediáticos, y entonces hay una suerte de ideología, pero también de cobardía. Y esas dos cosas, ideología y cobardía, perturban la objetividad del escenario, perturba la búsqueda de soluciones lógicas y duraderas. Y una solución lógica y duradera, reitero, es coger de la mano a los empresarios, hablar con la población, generar el diálogo para destacar las bondades y los compromisos. Cuando tú dices que en una acción las personas y las empresas cometen fallas, pero por supuesto, no hay excepción de fallas y de errores, pero precisamente cuando están cerca los actores y principalmente el Estado, esas fallas se corrigen en el camino o se buscan mejoras tecnológicas para disminuir el impacto que podría ocasionar una mala práctica. Pero ese de allí es el pretexto que se utiliza, y el fondo es que no haya minería porque ideológicamente, y eso está declarado en todos los foros de los comunistas, ideológicamente necesitas población pobre para que puedan salir en hordas y generar esa estabilidad económica a fin de evitar de que la población mejore su situación. A los comunistas les interesa la pobreza, no para combatirla, sino para sostenerla, porque ese es su y hay un grupo de ONGs que viven de la pobreza. Hay un grupo de ONG que vive de la pobreza. Eso está ocurriendo en varios países en América Latina, en Centroamérica han hecho ya un feudo muy fuerte, hay que decirlo. Hay ONG que hacen un trabajo notable, hay que también reconocer, pero hay un grupo que se ha dedicado precisamente a generar esas condiciones de oposición. Ayer le preguntaban al ministro de Energía y Minas también sobre el tema de Conga, y ellos tienen una respuesta muy genérica: estamos abiertos a las inversiones. Por eso te digo, da la impresión que este gobierno con lugares comunes nos está sacando del juego. ¿Pero por qué? Porque no hay una posición firme tampoco de la propia ciudadanía, de la propia comunidad organizada, para decirle al gobierno, para decirle a las autoridades que es necesario que adopten medidas económicas en favor de la población. Tú vas a Cajamarca, y en Cajamarca, tú conoces mejor que yo Cajamarca. Entonces en Cajamarca tampoco hay esa oposición antiminera como se piensa a veces hacer creer, ¿no? Lo que pasa es que estos señores que viven de la pobreza, este pequeño grupo de ONGs que activan las 24 horas, que conspiran las 24 horas, son lo que te venden. ¿Por qué? Porque aparecen todos los días en los medios de comunicación, solventando incluso algunos espacios. O sea, tienen toda una maquinaria, ¿no?
O sea, primero actúan allá, después lo rebotan a Lima, tienen congresistas, tienen activistas ya políticos de alto nivel, entonces ya generaron todo ese desconcierto. Entonces la gran pregunta es que nosotros siempre nos hacemos, y la hemos conversado contigo, ¿por qué? Porque falta el acompañamiento del Estado. El Estado no se quiere comprar el pleito en estos momentos. Pero necesita. Debería El comprarse el Estado, pleito. no estamos hablando de los Claro. gobiernos, el Debe- Estado necesita. Claro, es Necesita urgente, claro. educación, Así es. necesita crecimiento económico, Así es. necesita recaudación fiscal, necesita bienestar de la población. Eso necesita el Estado. Pero no están defraudando, no están haciendo su chamba. Muy fuerte es el componente ideológico, como mencionas. También es la compolenda de los actores antimineros, pro comunistas, que actúan y desinforman a la gente. Entonces, ya pues, también los empresarios tendrían que ir a la puerta del ministro de Energía y Minas, del ministro de Economía, de todos los ministros que tengan que ver agricultura, medio ambiente, y sacarlos de las oficinas e ir con ellos a los lugares donde están los principales espacios mineros que hay, para conversar con la población, para ver cuál es el talante de estas autoridades, qué es lo que están jugando. Porque escondidos en el despacho ministerial no resuelven absolutamente nada, y también los empresarios que apuestan por el desarrollo, estando a la distancia, tampoco van a resolver nada. El país al final va a quedar a merced de las incapacidades de los ideólogos de izquierda, y van a tener que ver postergadas sus aspiraciones. Los que tienen mejores oportunidades, José, se están yendo del país. Los jóvenes, los chicos más talentosos y que tienen algunos medios, se están yendo del país porque en su país no les están encontrando oportunidades. Y eso se llama descapitalización del recurso más importante, que es el recurso humano. Eso de allí es penoso y lamentablemente no se está haciendo mucho. No hay una corriente que impulse que el gobierno, ya hablando de gobierno, empiece a asumir su rol constitucional, que es velar por el desarrollo sostenible de la sociedad, el bienestar de la sociedad. No lo está haciendo, no lo está anunciando, solamente te vende un globito de ensayo que dice la inflación va a ser tanto, el crecimiento va a ser tanto, que no sé de dónde sacan esas elucubraciones, y al final los ciudadanos ni siquiera ya prestamos atención a eso, y todos los días, aunque en la informalidad, salimos a buscar los ingresos que proporcionan el sustento de nuestra familia. Eso no es suficiente para el bienestar, pero eso es lo que está haciendo y lo que está empobreciendo también a la sociedad. Ya es bueno que el gobierno, bueno, es mucho esperar también, sea sensato y empiece a pensar en el fin del país y no en criar pobres, porque lo que está haciendo este gobierno de Dina Boluarte y los anteriores es criar pobres, es tener una especie de parcela de pobres y alimentarlos para que ellos al final se acostumbren a estirar la mano y no a progresar de manera decente, de manera digna. Ahora, la semana pasada nosotros conversábamos también, César, y esta semana yo he tenido oportunidad de conversar con Luis Miguel Castilla, que es director ejecutivo de Vidensa, y él me explicaba que las cifras de pobreza van a estar por el 30%, altísimo, de terror. Eso es la realidad. 30% de peruanos en la línea de pobreza, de acuerdo a los cálculos. Eso también lo ha explicado David Tuesta Cárdenas, que ha sido exministro de Economía. El Instituto Peruano de Economía, el IPE, también está proyectando esa cifra. Mi gran pregunta que nosotros nos hacemos es: ¿cómo va a enfrentar este tema el gobierno ante una realidad sobre la cual ya no se va a poder poner de costado? Porque eso ya no solamente es una cifra en frío, sino ya genera un malestar colectivo en parte de la población. O sea, ¿hacia dónde vamos? Entonces, probablemente ahora se están soltando cifras que es la inflación, que el crecimiento, pero cuando le digan: oye, ministro de Economía y Finanzas, oye, presidente del Consejo de Ministros, oiga,
señora Presidenta de la República. Con crecimiento de 2 o 3%, usted no va a bajar ningún punto de pobreza en el año. Eso está plenamente demostrado. Mira, es penoso, pero lo voy a decir duro. El gobierno comunista de Dina Boluarte, que puede disfrazarse de cualquier forma, para ella y para todos los que están al costado, Gorriti y toda la mancha, para ella el 30% de pobreza es un logro. Para todos los peruanos de bien es de espanto, pero ellos están cumpliendo el objetivo de empobrecer al país. Eso tenemos que tenerlo clarísimo. No es objetivo del gobierno de Dina Boluarte y todos los izquierdistas que están en su entorno sacar al país de la pobreza y hacerlo prosperar y crecer económicamente. Ese no es su objetivo. Su objetivo es lo que están logrando. Y ellos, a diferencia de nosotros que estamos espantados, ellos están felices. El Foro de Sao Paulo está feliz. Puebla está feliz. La Internacional Socialista está feliz. Porque tienen más ciudadanos en condiciones lamentables que van a apostar por la desesperanza, que te ofrece un modelo de igualdad, de reparto, que al final te lleva al desastre. Yo tengo que decirlo duramente, José, me disculparás, pero para ellos ese indicador de pobreza, para este gobierno, es un logro ideológico. Están cumpliendo el objetivo de subir en la pobreza un país para quebrarle su moral, para quebrarle su credibilidad, para quebrarle su esperanza, y solamente la voz de la igualdad y del reparto sea lo que se escuche. Y es posible que así sea, y la gente que invierte, que tiene esperanzas en hacer crecer el país de manera saludable a través de la producción y el mercado, están quedándose en la conformidad. No se están dando cuenta, o se están dando cuenta y están haciéndose los muertitos. Reflexionen porque esto de aquí, más temprano que tarde, puede reventarnos en la cara. Ahora, el otro tema que es importante verlo. Hay una composición ministerial donde ya con claridad se ve qué ministros tienen un perfil más definido para el manejo de la cosa pública. Pero hay otros que en realidad ya deberían de alejarse. ¿Solamente bastaría un cambio ministerial o bastaría ya más que eso un cambio de rumbo de parte de la Presidenta de la República? Es una orientación completa. Va acompañado del cambio de los perfiles ministeriales, por supuesto, pero es la orientación que el gobierno le quiere dar al manejo económico y al manejo social del país. Y en eso no hay una claridad que nos permita a nosotros que apostamos por el desarrollo, no hay una claridad que se enrumbe hacia ese lado. Hablábamos de un presupuesto de más de 240.000 millones de soles, hablábamos de la composición sobredimensionada del gasto corriente, hablábamos del 1% en incremento de salarios que corresponde a este presupuesto. O sea, estamos hablando de cosas que, lejos de acompañarnos a tener una esperanza de que las cosas económicas van a mejorar, vemos que no. Y la naturaleza se va a encargar de darnos otro lapo, y no tenemos la capacidad de reaccionar. Y seguramente el indicador de pobreza va a incrementar, vuelvo a repetir, tristemente, logro para el gobierno, desesperanza para los peruanos. En efecto, ¿no? Una situación bastante compleja, mi estimado César. Como siempre, agradecerte, César, por estas reflexiones semanales. La verdad, ojalá que nos equivoquemos en nuestras predicciones. Lo que queremos nosotros es que el país cambie para bien del país. No va a cambiar solo, José. Así es, no va a cambiar solo. Nosotros, los actores económicos, tu medio, mi medio, la conversación, el empujar, el sacudir a los actores económicos tiene que hacerlos reaccionar. No va a ser espontáneo la reacción. Tenemos que reaccionar civilizadamente para que las cosas cambien.
Eso es mi reflexión en esta semana que... En este primer programa la de semana del año 11, 2024. la primera reflexión del 2024 a través de 11 en RCR. Como siempre, César, ha sido un gusto conversar contigo. Buen fin de semana. Buen fin de semana, José. Conversábamos con César Zamora Bento en Don C. Don C. Con César Zamora Bento.